4, el versículo 31 fue exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Lucas 4, versículo 31. Y vamos a leerlo hasta el final. Si quieren, pues, permanezcan sentados. Y lo leemos sentado y luego oramos. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen ya? Lucas 4, 31. Descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Vamos a orar. Oremos. Padre, invocamos tu nombre en este momento, pidiéndote tu asistencia para poder exponer las enseñanzas de tu palabra y hacerlo de una manera correcta, de una manera idónea. Gracias, Señor, porque tú eres quien cumple tus propósitos, para la cual envías tu palabra en cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, que tengas planes, Señor, y que los cumplas. A cada uno danos, Señor, por así decirlo, Señor, la porción, el alimento, el nutriente, Señor, la amonestación, la advertencia, el aliento, la salvación, Señor, que cada uno de nosotros necesite. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, decía que no hubiera sido, de ninguna manera hubiera sido el tema que habría escogido para el día de hoy, considerando que es un día que para mí muy festivo, ¿no? Día de mi cumpleaños. Pero sin embargo, tenemos que hablar necesariamente de lo que para el Señor parecía ser algo cotidiano. Porque en todo el ministerio del Señor Jesucristo vamos a ver esta confrontación permanente que había con espíritus demoníacos, y cómo parte del ministerio del Señor Jesucristo se certificaba, por así decirlo, con el hecho de que al tiempo que iba predicando el evangelio del reino de los cielos, pues iba echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Era parte de lo que era la profecía que el propio Isaías había dado en cuanto a él, y que el mismo Señor Jesucristo, como veíamos la semana pasada, cuando entró en la sinagoga en su ciudad natal, dijo: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, porque él había venido precisamente para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año agradable del Señor, el año de la liberación, el año del jubileo. El hecho es que ciertamente, cuando nosotros oramos al Señor en el Padre Nuestro y pedimos que nos libre de todo mal, tendemos a pensar casi siempre en el tipo de aflicciones que son más frecuentes en nosotros, como por ejemplo el mal que puede venir de una tercera persona, una agresión física, personas malvadas, de las cuales la Biblia dice que debemos orar, porque ciertamente no es de toda la fe. Hay personas malvadas de las cuales pues solamente el Señor nos puede librar en cuanto a sus acechanzas. Pero también nosotros pensamos en la posibilidad de algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente que nos suceda. Pero pocas veces nosotros pensamos realmente, cuando oramos pidiendo al Señor que nos libre de mal, en las acechanzas de los demonios. Cuando la Biblia nos dice de una manera tan clara que la lucha real, la que se libra tras bastidores, no es contra hombres, contra carne y sangre, contra las acechanzas de los hombres, o en cuanto al tipo de
de asuntos que son propios de la naturaleza vulnerable de un ser humano, o sea, como las enfermedades, como las angustias, como las depresiones, como las calamidades, como los conflictos, sino que realmente hay huestes espirituales de maldad que están moviéndose por atrás y que están tratando de incidir con el propósito de dañar, de malear, tergiversar, frustrar los propósitos de Dios en la vida de cada uno de los hombres. Muchas veces estas enfermedades que nosotros vemos tienen una incidencia demoníaca, pero lógicamente la ciencia no piensa en eso. Por el contrario, lo que se tiende a pensar hoy día es que cuando una persona echa espumarajos y entra en una especie de catarsis y comienza a tener temblores o lo que sea, dice, no, eso es un asunto que con lo que tiene que ver es con ¿cómo se llama esa enfermedad? Epilepsia, ¿no? Es un ataque de epilepsia. Pues bueno, eventualmente sí, eventualmente puede ser un ataque de epilepsia, pero a veces los orígenes de estas cosas trascienden a lo que es simplemente un problema orgánico. Y está de por medio la maldad de nuestro adversario y de sus legiones de ángeles caídos que están precisamente tratando de mantener a los hombres en aflicción, en el temor, ¿verdad? De lo que precisamente viene a librarnos el Señor Jesucristo con su liberación y su salvación. La ciencia no lo considera, como tampoco lo pueden considerar los magistrados. O sea, la justicia no puede tomar en cuenta que cuando una persona hace un acto que es completamente punible, o sea, condenable desde el punto de vista legal o jurídico, puede haber detrás de esa persona una actividad demoníaca poderosa. Y ciertamente sucede así. Para mí se hace muy evidente. Y sobre todo, se pone muy claro a la luz de mis ojos cuando la misma persona que ha cometido el delito, ¿verdad? Y a veces asuntos terribles como violaciones, asesinatos, agresiones contra sus progenitores, matricidas y patricidas, como dice la Biblia. O sea, dicen luego, es que yo no sé qué se me metió, yo no sé qué me pasó, pero de un momento a otro fue como si algo me tomara control de mí y me hiciera llevar a cabo esa barbaridad. Yo me arrepiento, pero ya el hecho está cometido. O sea que ciertamente, tanto desde el punto de vista de lo que es la salud de una persona, como desde el punto de vista de lo que son las actuaciones de determinadas personas, con las consecuencias que traen, tienen detrás, en una considerable ocasión, número de ocasiones, tienen detrás una incidencia demoníaca. Y en la medida que el mundo va evolucionando, pues en la medida que se hace más evidente, pues a veces los ojos nuestros están más ciegos frente a esta realidad. Y nos hemos habituado al mal de una manera tal que lo consideramos normal. La maldad y el mal es algo normal en nuestro medio. Y solamente cuando nos agrede de una manera directa es que nosotros nos percatamos de qué presencia tan insidiosa tiene el mal, la maldad. Y aún así, pocas veces identificamos los poderes demoníacos que están detrás de ellos. Lucas era un médico. Y Lucas, tanto en el libro de Hechos como en su evangelio, o sea, en sus escritos, ¿no? Podía identificar perfectamente bien la diferencia que había entre una enfermedad, por ejemplo, que fuese causada por asuntos normales, o sea, por problemas naturales, por llamarlos así, a lo que venía o tenía un trasfondo que iba mucho más allá de la debilidad natural del cuerpo humano bajo el efecto del pecado y que tenía detrás un trasfondo demoníaco. Y por eso nosotros vamos a ver que en el relato del Evangelio de Lucas, de una manera constante, Lucas, por instrucciones del Espíritu Santo y por guianza de él, sin lugar a dudas, está enfatizando las manifestaciones demoníacas que van detrás de cada uno de estos supuestos enfermos que tenían un encuentro con el Señor Jesucristo. Y es que ciertamente la actividad de los demonios es sumamente perniciosa en todos los sentidos para el ser humano y está sumamente presente. Pensamos cuando leemos los evangelios, eso era en el tiempo del Señor Jesucristo. Si eso era en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿cuánto más hoy día? ¿Cuánto más hoy día? Que la población mundial se ha multiplicado y la influencia del demonio también. Y que la propia palabra de Dios advertía en cuanto a esto. ¿Cuánto más hoy día las manifestaciones demoníacas están presentes en cualquier parte? Los demonios se presentan en cualquier lugar, en cualquier parte. Es interesante que cuando nosotros vemos este pasaje, el versículo 33 dice que el Señor
se fue de Nazaret, donde lo rechazaron su pueblo, para Cafarnaúm, donde finalmente terminaría haciendo residencia, por decirlo así, en la casa era la ciudad de Pedro y de Andrés, su hermano, ¿verdad? Y de otros de sus discípulos, alrededor del lago, en el borde norte del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Y el Señor Jesucristo se va hacia allá y lo primero que hace es lo que hacía desde que comenzó su ministerio y aparentemente lo que hacía desde su niñez o su juventud. Los días sábados pues iba a la sinagoga y en la sinagoga era muy frecuente que a los maestros itinerantes le abrieran las puertas para que ellos pudieran traer cualquier enseñanza. Y así lo hace cuando llega en Cafarnaúm. Va a la sinagoga. ¿Y cuál es lo que llama nuestra atención en este caso? Dice que ahí en la sinagoga, en el versículo 33 dice, había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Los demonios están en todas partes. Los demonios están en todas partes, en la sinagoga. Tú dirías, ¿y qué buscaría un demonio en la sinagoga? Bueno, lo mismo que busca en las iglesias cristianas. Lo mismo que busca en las iglesias cristianas. ¿O ustedes piensan que no vienen por aquí? Precisamente, permanentemente estamos orando al Señor, diciéndole que los mantenga lejos y fuera, y que si se acercan los neutralice. Pero en la medida que puedan venir aquí, y en la medida que puedan pues entorpecer los propósitos de Dios, lo van a hacer. ¿Y con qué frecuencia lo hacen? ¿Con qué frecuencia tratan de neutralizar el mensaje? El mensaje que invita a los hombres a arrepentirse, que invita a los hombres a recibir el don de Dios en la persona de Jesucristo, que invita a los hombres a venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados y obtener como un regalo de Dios la vida eterna. Y sin embargo lo hacen. Y lo hacen muchas veces mientras se predica, otras veces antes de comenzar a predicar y definitivamente después del mensaje. Porque de una manera u otra, estas personas movidas por Satanás y sus legiones, pues tratan de hacer que la semilla sembrada sea rápidamente arrebatada. En la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Nosotros vemos con más frecuencia denominaciones llamadas cristianas, donde por las manifestaciones que vemos ahí dentro, podemos concluir sin mucha espiritualización o mucha espiritualidad, en que realmente hay una gran manifestación demoníaca. Estos espíritus son llamados espíritus inmundos por el propio Señor. En el versículo 33 dice que era un espíritu de demonio inmundo. Y con esto quiere decir que era un espíritu malvado, un espíritu del mal, demoníaco completamente. Saben que hay espíritus santos, que son los ángeles que están al servicio del Señor, y los ángeles caídos o demonios que están aquí alrededor de nosotros. La Biblia enseña que hay espíritus ministradores que están a favor de los que van a ser herederos de la salvación. En otras palabras, ángeles, si queremos llamarles buenos, ángeles santos es la palabra correcta, que están ministrando también y que están de una manera especial ocupados en guardar al pueblo de Dios, a los herederos de la vida eterna. Si tú eres un heredero de la vida eterna, eres una heredera de la vida eterna, si Jesucristo mora en tu corazón, si tus pecados han sido perdonados, si has nacido de nuevo, si tienes la vida eterna, es bueno que sepas esto. Si tienes ángeles, espíritus santos que están alrededor tuyo guardando tu pie. Pero aún en la propia iglesia se introducen espíritus que son espíritus inmundos por su propia maldad. Y si eso es en la iglesia, ¿qué será en tu trabajo? ¿O qué será en el lugar donde tú estudias? ¿O qué será en aquellos lugares donde vas a divertirte? ¿No estarán allá? ¿Qué piensas tú? A mí no me cabe duda de que el que se mete en la sinagoga, se mete en la iglesia y se mete también, sobre todo donde es su ambiente natural, el mundo, el lugar de pecado y de perversión. Pero vemos nosotros que estos espíritus malvados necesitan de seres humanos para comunicarse. Y por esto el texto nos enseña acá que este hombre, cuando estaba en la sinagoga y se encontró con el Señor Jesucristo, tuvo una exclamación, dice, exclamó en gran voz. Y vamos a verlo esto muy frecuentemente, en cada ocasión en el cual el Señor Jesucristo se ve de frente a un demonio, estos demonios es como si no pudieran evitarlo, o sea, claman, gritan, porque la santidad del Señor es como si le impactaras a ellos. ¿Cuántas veces lo que sale de los labios de determinadas personas, tú te das cuenta que no pueden tener otra fuente sino la fuente de todo mal, Satanás, el diablo?
Porque en su manera de hablar se identifican, en su forma de hablar. Qué triste es cuando un creyente habla como un incrédulo. Qué triste es cuando un creyente manifiesta a través de su vocabulario o, por así decirlo, el tono, el timbre, la acidez o la agrura de sus palabras, expresiones que son propias no de un creyente, sino de alguien que está, por el contrario, guiado por Satanás. Pero este hombre clamó a gran voz, y cuando clamó a gran voz, lo que hizo fue reconocer que Jesucristo era el Santo de Dios. Muy frecuentemente nos vemos nosotros con personas que dicen que son de Cristo. La propia Escritura dice, advirtiendo a aquellos que profesan ser cristianos sin serlo, ¿tú dices que Dios es uno? O sea, tú crees en Dios, dices creer en Dios, bien haces. Pero recuerda lo siguiente, que también los demonios creen en Dios. Pero lo que hacen es temblar. Tiemblan. Tiemblan. Por eso muchos en aquel día le dirán al Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y sin embargo el Señor dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Los demonios ciertamente reconocen al Señor Jesucristo. La reacción del demonio fue clara aquí. Dice que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, versículo 24, has venido para destruirnos. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios, y con esto está diciendo el ungido de Dios, el Mesías de Dios. O sea que los demonios no solamente saben de Jesucristo, sino saben cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo al encarnarse, y saben cuál es el efecto del hecho de reconocer a Jesucristo como Dios encarnado, viniendo al mundo para salvarte a ti y a mí. Y fíjense que sin embargo, eso no los hace creyentes. Los demonios no son creyentes. Creen en Dios, pero no son creyentes en términos espirituales. O sea, no son cristianos, no son redimidos. Son condenados. Su destino está ya completamente sellado, transado. Y nosotros sabemos cuál es: el lago que arde con fuego y azufre, el mismo lugar donde irán todos los que no crean en el Señor Jesucristo, los pecadores, por una eternidad. Hermanos, los demonios son una realidad. Son una realidad que muchas veces nosotros, sin percatarnos, escuchamos a través de labios que nos hablan. Y son una realidad que se manifiesta también en las acciones de los hombres. Los hombres actúan muchas veces movidos por los demonios. Fíjense en este caso en el versículo 35, que dice que el demonio lo derribó en medio de ellos y salió de él. Y en los pasajes paralelos dice que el demonio hizo temblar a este hombre en la sinagoga antes de dejarlo. Y eso me recuerda cuando veo algunos videos sobre cultos que se hacen en supuestas denominaciones cristianas, en supuestas iglesias cristianas, donde las personas comienzan a tener tembleques y comienzan a tener experiencias, otros que les salen risotadas, otros que comienzan a dar brincos y ese tipo de cosas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué espíritu hay en ellos que hace que tengan esas manifestaciones? No vemos en el Nuevo Testamento ni una sola ocasión en la cual esto sucediese. Por el contrario, manifestaciones similares a las que podemos ver en una celebración de vudú o cualquier tipo de culto espiritista. Y sin embargo, muchas veces le quieren atribuir al Espíritu Santo esta manera de manifestarse. Estos demonios pueden controlar, sin lugar a duda, y controlan los movimientos y las acciones de las personas. Dice que derribó, a pesar de que no le pudo hacer daño, derribó a aquella persona cuando el Señor le dijo: cállate y sal de él. Ahora, ¿hasta qué punto realmente nosotros nos estamos moviendo entre o en medio de una gran influencia demoníaca? ¿Qué ustedes piensan? ¿Hasta qué punto? Nosotros tenemos que diferenciar, como la Biblia lo diferencia, lo que es la actividad demoníaca, lo que es la influencia demoníaca y lo que es la posesión demoníaca. Porque el diablo es tan astuto
que nos ha hecho creer a través del cine que para que una persona tenga la actividad demoníaca sobre sí o la influencia demoníaca es necesario que bote espumarajo, que los ojos le den vuelta y que tenga poderes sobrenaturales. Pero no es así. No es así. Recuérdense que la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz y los ministros de Satanás, los demonios, dice como ministros de justicia, como personas íntegras, justas, buenas. Aunque en realidad nosotros sabemos que anda alrededor buscando a quien devorar como un león rugiente. Por eso tenemos que diferenciar estas cosas. Cuando la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 habla sobre la vida que ha dado el Señor a los creyentes, dice, Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados antes. Pero es interesante que después de esto dice que los que estuvimos antes viviendo en delitos y pecados, estuvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra o vive o actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estuvimos nosotros en un tiempo, pero ya gracias a la misericordia de Dios fuimos librados de ello. La actividad demoníaca se manifiesta, ¿ustedes saben dónde? En lo que la Biblia le llama la corriente de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. O sea, todo jefe como promotor a Satanás. Por eso la advertencia del Señor de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice, está rechazando el amor de Dios y está acogiéndose al amor de las cosas que son satánicas o del propio Satanás. Sin embargo, nuestros afectos con tal facilidad se van hacia las cosas que son del diablo. Y toda actividad que va conforme a la corriente de este mundo es una actividad demoníaca, sin lugar a dudas. Dice la Biblia que va conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu satánico que está obrando en los hijos de desobediencia. Y cuando hablamos entonces de actividad demoníaca, ¿dónde podemos ver la actividad demoníaca? Solamente tenemos que abrir los ojos espirituales y los vamos a ver pura y simplemente en todo. ¿De qué hablamos? De todo, de todas las manifestaciones culturales. No hay una sola. Si tú tomas la pintura, o tú tomas el teatro, o tú tomas el cine, o tú tomas lo que tú quieras tomar, la música y todo, es demoníaco. Qué exagerado usted, el pastor, hoy. No, lo que pasa es que me golpea tanto. Anoche estaba en casa con mi esposa y no encontrábamos qué ver en la televisión. ¿Cómo podemos tener un mundo distinto si de todo lo que somos nutridos a través de aquel familiar cercano que es el televisor es de agresión, de maldad, de espiritismo, de perversión, de prostitución, de sexualidad? Es difícil, es difícil. Si ustedes no se dan cuenta es porque no abren los ojos. Pero toda la corriente de este mundo, todas sus manifestaciones culturales, todas sus manifestaciones religiosas, están completamente copadas por la actividad demoníaca. No en vano este hombre estaba en la sinagoga y no en vano en las congregaciones se meten cantidad de demonios para destruir el propósito de Dios, para que tú no te arrepientas, para que tú hagas caso omiso de la observación, para que tú no tomes en cuenta el mensaje de salvación, para entorpecerte con un comentario, con una pregunta, con una sonrisa, con un beso, o aún con una postura o un vestido. Pero cuando hablamos de la incidencia demoníaca, tenemos que diferenciar lo que es la actividad demoníaca general en todo lo que se manifiesta en el mundo, de lo que es la influencia demoníaca sobre una persona. Tú dirás, bueno, a mí no me afecta. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y al que es del Señor no le afecta. Ajá. ¿Y Pedro qué era? Pedro, Satanás.
ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Tú no sabías, mi hermano, que tú y yo podemos llegar a ser de tropiezo a una persona haciendo eco, reverberación, amplificando el propósito de Satanás. Tú no sabes que Satanás tiene poder dado por Dios para influir en nosotros con el propósito precisamente de desviarnos del camino del Señor. ¿Cuántos ejemplos podría yo decirte de las Escrituras donde hombres y mujeres de Dios fueron arrastrados por el pecado, cediendo a la tentación por la influencia que tiene Satanás sobre nosotros? ¿De qué serviría sino la advertencia del que quiere estar firme, mire que no caiga? ¿A quién se la dice? ¿A los incrédulos? No, se lo dice a los creyentes, a nosotros. Porque ciertamente no solamente podemos ser influenciados, sino que es como si el diablo expusiera como trofeo delante del Señor Jesucristo cada una de las ocasiones en las cuales nos arrastra por el suelo y nosotros mancillamos el nombre del Señor Jesucristo, dejándonos arrastrar por las seducciones diabólicas. La Biblia dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero también sucede con nosotros los creyentes, que nos dejamos muchas veces influenciar, y de ahí la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo, de resistir firmes en la fe. Ahora bien, hay una cosa que se llama conciencia colectiva, una conciencia colectiva que se ha ido maleando a través del tiempo. Nosotros podemos decir ciertamente cuando llegamos a los 63 años de edad que las cosas están peor, y no ando en términos materiales, sino en términos espirituales, que lo que eran hace 10 años. Y nuestros hijos tienen que tomar medidas todavía más heroicas para proteger a sus hijos que la que tuvimos que tomar nosotros para protegerlos a ellos de la corriente de este mundo. Porque ya la conciencia colectiva aprueba, consciente con aquellas cosas que en otra época eran abominación y eran aún socialmente condenables, como si fueran cosas normales y muchas veces más que normales, positivas. ¡Qué pena! Pero esa es la realidad y no vamos a ver nada mejor de ello. Hay una tremenda influencia demoníaca en todo el colectivo y no solamente en nuestro país, sino en todo lugar. Es algo que va, por así decirlo, multiplicándose y contaminándose y creciendo como una tremenda levadura, contagiando a los demás. Por eso el Señor Jesucristo, en un contexto completamente distinto al que estamos hablando a otros, preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque parecería como que no quedaría nada. Ahora, hay extremos. Y como nosotros muchas veces no identificamos los extremos por las señales que el propio diablo nos ha hecho creer que son las que evidencian ese extremo, pues nosotros pensamos que no tenemos problemas con los demonios. Y es lo que se llama la posesión demoníaca. Muy distinta a lo que es la actividad demoníaca o la influencia demoníaca está la posesión demoníaca. Es cierto, mi hermano, mi hermana, a ti, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si tú has nacido de nuevo, el maligno no te puede tocar, no puede tener posesión de ti. Más poderoso es el que habita en ti, el Espíritu Santo, que el que habita en el mundo. Y este es un tremendo resguardo y es el colofón del mensaje de esta mañana. Es necesario que tú te acojas a la misericordia de Dios, porque es la única manera como tú puedes ser preservado del daño que Satanás inflige a tu alma. Pero fuera de eso, tenemos que tener claro que no siempre va a ser evidente y no siempre nosotros vamos a identificar la posesión demoníaca de una manera visible. Porque cuando vemos un mundo inmerso en las drogas y hacemos referencia al pasaje el cual leyó el hermano Mario esta mañana en Apocalipsis, luego de el quinto y el sexto toque de trompeta, cuando los hombres no se arrepentirán, dice, de sus homicidios ni de sus fornicaciones, menciona que tampoco se van a arrepentir de sus droguerías. Y a través de la drogadicción, el diablo se introduce y toma posesión de personas, muchas veces apenas jovencitos o jovencitas imberbes, inmaduras.
y a través del vicio y a través del espiritismo y a través de tantas prácticas, Satanás ocupa y toma control y dominio de personas que están en la sinagoga eventualmente y que pasarían inadvertidos y que sin embargo tienen un espíritu inmundo dentro de ellos. Qué triste, pero es verdad, los hombres son víctimas frecuentes de los demonios. Los hombres somos víctimas frecuentes de los demonios. ¿Y quién podría decir, por ejemplo, que María Magdalena, dice la Biblia, que tenía 7 demonios dentro de ellos? Y cuando nosotros vemos en Lucas mismo, capítulo 11, versículo 4, que dice que el Señor estaba echando fuera un demonio, dice, ese demonio era mudo. ¿Y quién hubiera pensado que ese demonio, que ese joven que no podía hablar, que era mudo porque tenía un demonio? Dice la Escritura claramente que aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló porque nunca había podido hablar. Y la Biblia habla de otro caso en el cual, capítulo 13, versículo 10 de Juan, que el Señor estaba enseñando en la sinagoga también un día de reposo y allí había una mujer que desde 18 años hacía, que estaba completamente doblada, encorvada, porque tenía un espíritu, un demonio de enfermedad. Y no había manera de que esa mujer podría enderezarse. Y sin embargo, la Escritura dice que cuando el Señor Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. Inmediatamente el demonio salió de ella y ella se enderezó. Y estaba también en la sinagoga, en el día de reposo. Estamos viendo evidentemente, y el texto lo que enfatiza es la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Pero es la realidad de que los demonios están activos produciendo enfermedades en los hombres. Y los demonios son tan causa de las enfermedades de los hombres como la salud o la sanidad es causa de la misericordia de Dios. Saben que un médico que se quiere dar prestanza no puede darse el lujo de decir todo depende de Dios cuando le llevan un paciente a cirugía, porque inmediatamente, sobre todo en sociedades avanzadas, él estaría autodescalificándose, diciendo yo no tengo la capacidad, tengo que acudir a que me ayude Dios. Y muchas veces no lo pueden decir por eso. Sin embargo, la enfermedad muchas veces, no siempre, tiene un trasfondo demoníaco. Y los hombres somos víctimas de los demonios a través de las enfermedades, pero también somos víctimas de los demonios muchas veces, recibiendo el maltrato de ellos. Dice Lucas capítulo 9, si quieren pueden ir ahí porque está muy cerca. Todos los pasajes que estamos leyendo, estamos refiriendo, son de Lucas. En el capítulo 38, Lucas 9, 38, dice que aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Lucas 9, 38, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Un caso de, ¿cómo se llama? ¿De? Epilepsia, ajá. Así diría cualquier persona. Parecería un cuadro epiléptico, ¿verdad? Pero es interesante como dice, estropeándole, como le maltrataba el demonio. Vemos también el control que pueden llegar a tener. Lucas capítulo 8, búsquenlo, una página anterior, el versículo 29. Lucas 8, 29. Desde el 26 leo. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y mostrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Hijo del Dios, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
Y estos demonios tenían control de esa persona al punto tal que dice, le llevaba a los desiertos. O sea, un absoluto control. Dice el texto, dice que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Ustedes recuerdan el caso de Judas. Después del bocado, dice la Biblia, Satanás entró en Judas. E inmediatamente fue donde los sacerdotes buscando cómo le iba a entregar, acordar cómo iba a entregar a Jesús. Control absoluto. Control absoluto. Los demonios son causantes de enfermedades, maltratan a aquellos a quienes poseen y además de ello toman el control de su voluntad y de su cuerpo. ¿Cuántas veces has hecho cosas que tú dices, cuánto me lamento? No lo hubiera hecho jamás. Si lo hubiera pensado, jamás lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces? Pero hay una cosa en la cual los demonios son especializados o especialistas, por decirlo así. ¿Ustedes saben cuál es? Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tienen? Es ahí mismito. Tienen sus Biblias, ¿verdad? Dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En eso es especialista el diablo. Apartar a los hombres de la verdad. Apartar a los hombres de la verdad. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A revelar la verdad de Dios. El evangelio de la gracia. Decirle a los pecadores que pueden ser librados de la condenación del infierno, que sus cadenas que le esclavizan a la muerte y a la condenación eterna pueden ser sueltas por el poder de Él, y que todo lo que tienen que hacer es creer en Él, confiar en Él, confiar en su palabra y en su promesa, porque Él hizo ya completa y perfectamente la obra de redención en la cruz del Calvario. Pero el diablo es especialista. Tú vas y predicas el evangelio y nos paramos en este púlpito y le decimos a los que están aquí delante de mí, mirando mi rostro esta mañana, tienes que convertirte a Cristo, tienes que entregarte a Él. En el mundo no encontrarás otra cosa que perversión, perdición, condenación, muerte. Y sin embargo, aún asientan con su cabeza o con su corazón o con su mente aquí, en este templo, en esta mañana. Los demonios están tratando de arrancar esa semilla para que no fructifique, para que no florezca, para que no eche raíces en ti, para que conociendo la verdad no pueda tener la libertad que Cristo te ofrece y ser definitivamente salvo de la muerte, salvo de la condenación, salvo del pecado y salvo del propio Satanás. Hermanos, el apóstol Pablo le decía a los corintios, si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea, el evangelio de salvación, hay personas que no lo logran entender, que no lo logran ver, no lo logran comprender. ¿Por qué? Porque el diablo arranca la semilla para que no fructifique, para que no comprenda, para que no eche raíces. Dice, y eso precisamente le sucede a los que se pierden. Entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el diablo no quiere que tú veas, que tú no comprendas, que tú escuches, que tú recibas, que fructifique la palabra de Dios en ti. Y para eso está sencillamente desplegando a sus ministros, espíritus malvados, por todo lugar, en todo tiempo. Esa es la realidad. Tu incredulidad te hace una víctima de Satanás y te hace vulnerable al efecto de los demonios. Y pensar que hay personas que, por así decirlo, se enorgullecen de ser incrédulos.
No, yo no me enorgullezco de ser incrédulo. Al contrario, yo me enorgullezco de mis convicciones, de lo que yo sé y lo que yo creo. Sí, ¿en dónde están tus convicciones? ¿Sobre qué se basan tus convicciones? Porque si no se basan en la palabra de Dios, están basadas en filosofías humanas, en conceptos humanos, en creencias de hombre, en tradiciones que has recibido, pero no en la verdad de Dios, y no en la persona de Dios, y no en la promesa de Dios a través de Jesucristo de darte perdón y salvación y vida eterna permanente si te entregas a Él de todo corazón. Ahí es que está la cosa. Voy a concluir ya casi, hermanos. Hay una sola manera como nosotros podemos protegernos, y es evidentemente acudiendo al Señor Jesucristo. Jesucristo es quien tiene autoridad y poder sobre los demonios. En el versículo 35 del texto nuestro, en Lucas capítulo 4, ya voy a concluir, dice la Escritura que Jesús le reprendió al demonio, lógicamente, diciéndole: cállate y sal de él. Y en el versículo 36 dice que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ustedes saben que otros intentaron hacer eso. Habían unos exorcistas ambulantes que pretendieron hacerlo igualmente. Y dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dice a Jesús: yo lo conozco. Y Pablo sé quién es. Pero tú, dice, y destruyeron a aquel exorcista ambulante. Las hijas de otro hombre pretendían decir: estos hombres nos predican, vienen en el nombre del Señor y nos predican. Y eran demonios que había en ellos hablando. Y así como en esta ocasión, cállate y sal de él. Hermanos, el poder y la autoridad están solamente en el Señor Jesucristo. Cualquier hombre que pretenda tener el poder de exorcizar demonios está siendo solamente arrogante. La Biblia no manda a los creyentes a exorcizar demonios. Dio poder el Señor a los apóstoles a echar fuera demonios, sí, es cierto. Pero a nosotros no nos manda eso. A nosotros nos manda a someternos a Dios, a resistir los ataques del diablo, que Él entonces huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante. Aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador tiene la protección de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, la presencia de Dios en su vida. Fíjense que cuando el demonio es amonestado por el Señor y le dice: cállate y sal de él, dice la Escritura que lo tambaleó, lo tiró por el suelo, pero no le pudo hacer daño. Y salió de una vez por todas. Aquellos gadarenos vieron cómo los demonios que estaban sobre aquel hombre, una legión completa, terminaron echándose abajo por el abismo. Pero aquel hombre estaba sano, cuerdo, en pleno juicio y deseando seguir al Señor. Todo como resultado del poder de Dios en la vida de aquella persona, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El único resguardo que nosotros podemos tener está en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. Cuando se trata de enfermedades, la oración es quien realmente mueve al Señor Jesucristo a actuar. En el texto que nosotros tenemos, versículo 38, dice que Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón Pedro. Están conmigo ahí, ¿verdad? 4:38. De la sinagoga se va donde Pedro. Y cuando se va donde Pedro se encuentra con que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Y qué hicieron los hermanos? Dice, rogaron al Señor por ella, ¿verdad? Y él, con la misma autoridad, reprendió la enfermedad, la fiebre. Y el resultado fue inmediato. Aquella persona sana comenzó a servir al Señor mismo de inmediato. Y la casa de Pedro se convirtió momentáneamente en un centro de sanación, por decirlo así, porque comenzaron a llevar enfermos allá donde ellos. ¿Y cuál era la sorpresa?
Lo dice el texto un poquito más adelante, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. En la casa de Pedro, por la tardecita. Dice, y él poniendo las manos sobre ellos los sanaba. ¿Qué dice luego? Dice, también salían demonios de muchos. Eran muchos los casos en los cuales habían posesiones demoníacas. Yo estoy convencido, completamente convencido, que nunca como ahora, conforme dice aquel libro del Lindsay, Satanás está vivo y activa en este planeta Tierra. Y nosotros tenemos que orar al Señor, pedirle que nos dé la salud espiritual, que mantenga a Satanás y sus demonios alejados de nosotros y que rescate y tenga misericordia de aquellos que por la dureza de su corazón están todavía cautivos haciendo la voluntad del diablo. Pero eso es lo que podemos hacer y no más de ahí. El único resguardo, vayan conmigo si quieren, Primera de Juan capítulo 5, vamos a buscarlo junto el texto. Definitivo está ahí. En Primera de Juan el apóstol le está escribiendo a los creyentes, casi al final. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 18, ¿lo tienen? Con esto concluyo. Quiero que todo el mundo lea el texto. No en voz alta, pero que me siga, por favor. Dice, ¿lo tienen ya? Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana, para que tú mantengas esta congregación, Señor, ajena, alejado de esta congregación, a los ministros de Satanás, Señor. Para que tú, Señor, rescates a aquellos que están afligidos, Señor, por la incidencia demoníaca en su vida, Señor. Para que tú salves, Señor, hagas nacer de nuevo, le des nueva vida, Señor. Rescates a los que todavía no son tuyos, Señor. Y para que protejas y guardes, Señor, a tu pueblo de toda manifestación demoníaca, Señor. Te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú le das a los que no te conocen como su Dios, su Salvador, su Redentor y su Padre de serlo, Señor. Yo ruego que en este momento, Señor, tú les des la oportunidad de que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos, conforme dice tu palabra, haciendo la voluntad del diablo. Y te ruego para que en este momento, Señor, si es tu voluntad, Señor, tú pongas en los labios y en los corazones de ellos la oración que tú quieres escuchar, la oración de arrepentimiento que tú quieres escuchar. Que te pidan perdón, Señor, por su vida de pecado. Que en este momento, Señor, en sus lugares donde están sentados, reconozcan en Jesucristo, quien vino a salvarles, pagando por sus culpas con la muerte de la cruz. Y que invoquen su nombre, Señor, con corazón sincero, pidiéndole perdón, salvación,
redención, protección, liberación, sanación. Porque solamente en ti, Señor, está el poder. Y solamente tú, Señor, eres digno de recibir la honra y la gloria. Amén.